Hoy les voy a hablar de la política económica peronista, continuando el video anterior donde habíamos hablado del contexto internacional y de la evolución política. En principio vamos a hablar de la implementación de una serie de planes quinquenales. En realidad sacaron 2 planes quinquenales donde Perón indudablemente creía, siguiendo los principios de la época, que era necesario llevar adelante una planificación a mediano plazo, al menos a 5 años, para saber hacia dónde debía dirigirse la economía. Para eso hacía estos planes quinquenales. La política económica del peronismo en este periodo fue básicamente una industrialización por sustitución de importaciones, se conoce con el nombre de ISI también. Vamos a hablar de ella y cuáles fueron sus puntos más salientes. En principio, el primer plan quinquenal, que ocupaba el periodo, obviamente, ¿no?, de 5 años, que va desde 1947 hasta 1951, tenía como característica fundamental promover la sustitución de importaciones, en particular sobre la industria liviana. ¿Cuál es la diferencia entre industria liviana e industria pesada? Bueno, básicamente la industria liviana es, por ejemplo, la fabricación de lavarropas, de pequeñas motocicletas, licuadoras, electrodomésticos. Son industrias que requieren baja inversión inicial. Y son ideales para comenzar un primer proceso de sustitución de importaciones. El problema que tienen es que esta industria liviana necesita de la materia prima que obviamente no se producía en el país justamente porque corresponde a la industria pesada, que se conoce con el nombre de industria pesada, aquella que requiere mayor inversión al momento de la fabricación de ese producto, como puede ser, por ejemplo, la industria del petróleo, la industria del acero, la industria del papel, que requieren una gran inversión por parte de las personas que van a generar ese tipo de productos. Entonces, Perón se dedicó en este primer plan quinquenal a promover la industria liviana, que iba a generar mayor ocupación de la mano de obra. ¿Cómo lo hizo? Bueno, a través del establecimiento de aranceles aduaneros, es decir, de impuestos hacia todos los productos similares que entraran del exterior, subsidios hacia la industria, en particular a la industria liviana. A través de estos subsidios fueron a través de una línea de créditos especiales. El Banco Industrial fue el que generó esta línea de créditos especiales para la industria, con tasas de interés negativas con respecto a las inflacionarias, lo que generó justamente el aumento de la inversión y también, como consecuencia de esto, el aumento del consumo interno. Sobre este punto vamos a profundizar cuando hablemos de política monetaria. En cuanto a la redistribución del ingreso, bueno, la redistribución del ingreso, sin duda, si nosotros tomamos los 3 factores tradicionales, vamos a encontrarnos que durante este periodo se produjo un aumento en el porcentaje del sector trabajo en detrimento del capital y del factor tierra, por supuesto. Y vamos a ver cómo se hizo, pero básicamente se disminuyeron los porcentajes de rentabilidad de las industrias y del agro a través de la creación del API. Esta redistribución de los salarios que llegaron a superar el 50% del Producto Bruto Interno, que correspondía al sector trabajo, se logró gracias a distintos elementos. Entre ellos podemos nombrar el incremento de los salarios reales a través de aumentos y convenios colectivos de trabajo, el establecimiento del aguinaldo, sueldo anual complementario, vacaciones pagas, un nuevo sistema de jubilaciones para todas las personas, o sea, la generalización del mismo, que antes era para muy pocas personas, el establecimiento de pensiones para las personas mayores de 70 años por ley, y una serie de políticas de educación, salud y vivienda, promoción del turismo y aumento del empleo público que mejoró muchísimo las condiciones de vida. Por ejemplo, en el tema de educación se fundó la Universidad Tecnológica Nacional, en el tema de salud se duplicó la cantidad de camas, se eliminó el paludismo, en el tema de vivienda hubo una gran construcción de viviendas populares que fueron entregadas efectivamente. En el video anterior, cuando hablamos de la Constitución de 1949 y de la evolución política del peronismo, hablamos justamente de que uno de los artículos que se incluyó en esta nueva Constitución es la nacionalización de servicios públicos y de los recursos minerales, tanto sea el petróleo como el carbón.
Dentro de los servicios públicos le compramos los ferrocarriles a los ingleses a través de una condonación de una deuda que Inglaterra tenía, o sea, nosotros éramos acreedores de los ingleses, obviamente ellos habían estado en guerra, nosotros no. Logramos también mejorar el tema y nacionalizar el tema de la navegación aérea, inauguró Ezeiza, se consiguió el servicio urbano de pasajeros, en el artículo 40 de la Constitución del 49, la nacionalización del petróleo. Y en cuanto al gasto público, se incrementó, por supuesto, el gasto público en toda esta época. A través de un plan de obras de infraestructura, se hicieron muchos, la escuela de enfermería, hablamos un poco ahora de política monetaria. En 1945, en marzo, un mes después de asumir, se reforma el Estatuto del Banco Central, que hasta ese momento tenía un directorio mixto compuesto en parte por el Estado y en parte por la banca privada nacional y extranjera. En 1946 justamente se nacionaliza, eso quiere decir que forma parte del Estado ya el Banco Central de la República Argentina, y a través de este nuevo régimen los bancos se iban a encargar de captar los depósitos, es decir, de tomarlos, pero la garantía, el Estado garantizaba 100% el respaldo de esos depósitos, es decir, que los bancos privados no tenían compromiso, sino que si ellos se fundían, en todo caso pagaba el Estado Nacional. De esta manera también controlaba la tasa de interés y hacia qué sector iba dirigido el crédito, justamente iba dirigido hacia la industria y en particular hacia la industria liviana. Por eso podían darle una tasa real negativa a la industria. ¿Qué quiere decir una tasa real negativa? Una tasa por debajo de la inflación. Esto hizo que aumentara mucho la inversión directa, especialmente en la industria liviana. Y obviamente también el consumo, porque al mejorar el poder adquisitivo de las personas a través del aumento del salario real, obviamente las personas consumieron más. Pero como las tasas de interés eran negativas, eso generó una baja del ahorro y nosotros sabemos que si se produce una baja del ahorro, a largo plazo no hay un sistema financiero que pueda sostener una baja del ahorro con un aumento de la inversión. En algún momento va a haber un problema en el tema de la oferta monetaria y una de las formas que tuvo el Estado de resolver esta diferencia fue a través de la emisión monetaria. En cuanto al comercio exterior, porque la redistribución y las obras públicas y el gasto público debe ser financiado de alguna manera, bueno, en parte fue por emisión monetaria, pero la mayor parte fue a través del comercio exterior. También habíamos hablado que estaba dentro de las reformas de la Constitución del 49. Nosotros teníamos, con un producto de la Segunda Guerra Mundial, precios de commodities muy altos, porque en Europa había hambre, como también lo hablamos antes. Entonces, ¿qué hizo el Estado argentino? Para financiarse creó el IAPI. El IAPI era un instituto que monopolizaba el comercio exterior. Es decir, el productor que hacía trigo, que plantaba trigo, se lo tenía que vender al IAPI, que era estatal, al precio que el IAPI fijaba. ¿Y el IAPI qué hacía? Utilizaba una parte en el consumo interno que se lo vendía a la industria, también al precio que determinaba el Estado, y el resto se lo vendía al exterior, al precio de la oferta y demanda, porque ahí ya sabemos que estamos hablando de un commodity. Esto generó en principio una serie de balanzas de pago positivas. ¿Por qué positivas? Y porque teníamos el precio de los commodities era muy alto y en principio no había importaciones. Esto lentamente con el paso del tiempo fue cambiando. Durante este periodo, y ya veníamos con un nivel de reservas alto también, producto de la guerra, fuimos aumentando el nivel de reservas hasta que se cambiaron las condiciones externas, es decir, hasta que empezó a funcionar el Plan Marshall. Bien, aquí tenemos una serie de números duros, como les hablaba antes, sobre el tema de las reservas en este listado y el saldo de la balanza de pagos. Como podemos apreciar, este es el periodo previo de 1943 al 45 de Farrell en la presidencia, donde se estaba produciendo un saldo positivo en la balanza de pagos. Podemos apreciar que el saldo de las reservas eran de 1.615 millones de dólares y fueron incrementándose lentamente y manteniendo, en 1946 fue uno de los saldos de balanza de pagos positivas más importantes, producto justamente de los commodity saldos, y luego este comercio exterior fue bajando, como podemos ver, fue evolucionando de forma
ya diferente, ¿no? Aumentando seguramente las importaciones, como vemos aquí, las importaciones estaban en valores muy altos y las exportaciones habían bajado, lo que generó un cambio en la tendencia de los números, ¿no es cierto? ¿Y cómo funcionó este modelo de sustitución de importaciones? Bueno, básicamente comenzó con un alto nivel de exportaciones, ¿sí?, y beneficiando a la industria liviana a través de los ingresos que producíamos a nivel exportaciones. Esto generó una redistribución del ingreso a favor del sector trabajo, pero a su vez, ¿qué sucedió? Las importaciones, cuando vos tenés industria que está funcionando, se mueve el consumo, aumenta la producción, el nivel de producción, y esto hace que en definitiva tus importaciones aumenten, ya sea en materia prima, como era en este caso acero y petróleo, que eran las materias primas de esta industria liviana, y también las maquinarias, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Comenzaste la sustitución de importaciones, pero te quedaste con que en un momento esta sustitución de importaciones se iba a trabar. ¿Por qué? Porque las importaciones aumentaron porque vos estabas consumiendo más petróleo, más acero, más maquinarias en general. Entonces era como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque vos estabas solamente manejándote con la industria liviana. En 1951, como vimos recién, los recursos se agotan, empieza a haber mayor emisión monetaria, empieza a haber inflación, aparece además, tenemos esa mala suerte, tenemos esa mala suerte en 1951-52 de una gran sequía, y obviamente bajaron los precios internacionales porque el plan Marshall en Europa funcionaba. Al bajar los precios de los commodities, aumentar la emisión monetaria, balanza de pagos negativa, obviamente aumentaron los números de inflación y bajaron los salarios reales, lo cual hizo que este modelo de sustitución de importaciones cayera en una crisis. A partir de allí, 1952, Perón reacciona, ve la realidad y crea un segundo plan quinquenal, siempre pensando en que son necesarios los planes a mediano plazo, al menos 5 años hablándolo como mediano plazo para saber hacia dónde vamos, si no, no tenemos ni idea. Y toma un modelo ortodoxo, porque ya estábamos complicados con el tema de la balanza de pagos y teníamos demasiadas importaciones. Entonces, en 1952, ¿qué hacen? Este segundo plan quinquenal, hay una reducción del gasto público, tratan de controlar la inflación y lo logran. De hecho, hay una baja en el nivel de consumo y una baja en los salarios reales, como vamos a ver en los números en la plantillita posterior. En 1953 analiza Perón, que uno de los problemas que teníamos fundamentalmente en el tema económico es que la mayor parte de las importaciones correspondían a petróleo. El petróleo se saca a través con una maquinaria especial y con tecnología especial en esta época que nosotros no teníamos, que Argentina no tenía. Lo tenía una empresa, distintas empresas norteamericanas, en particular la Standard Oil. Para eso, para permitir que la Standard Oil viniera a Argentina a sacar el petróleo y de esa manera reducir las importaciones, tiene que crear una ley, que es la 14.222, que le permitía a las inversiones extranjeras entrar a nuestro país. Este era un problemita. ¿Por qué? Porque en el artículo 40, Perón en el artículo 40 de la Constitución Nacional del 49 había dicho que todos los recursos del suelo tenían que ser argentinos. Entonces vos estabas trayendo una empresa extranjera y eso no fue bien visto. Además, como teníamos problemas con Estados Unidos, porque Estados Unidos prefería invertir en Europa y en Japón en lugar de venir acá en Argentina, las condiciones con las que tuvimos que nosotros permitirles ingresar a estas empresas norteamericanas fueron demasiado favorables, y por esto fue muy criticado por la oposición y aún por el mismo sector interno, ya que por un lado veían caer el salario real y por otro lado además le abrían las puertas a Braden, por decírtelo de alguna manera, que había sido su enemigo fundamental, pero era un tema de practicidad, no había otra, porque la balanza de pagos te da negativa y ustedes saben que la balanza de pagos negativa a largo plazo no se puede sostener.
consiguen a través de esta ley, de esta serie de medidas ortodoxas, o sea, en contra de lo que podríamos pensar del peronismo tradicional, o sea, del primer peronismo, del primer peronismo que distribuía, pero que tenía que distribuir. A partir de 1954 tienen resultados positivos, desaceleran enormemente la inflación, aumentan las exportaciones y obviamente hay una redistribución del ingreso del PBI nuevamente a favor del capital, porque necesitabas mayor inversión para poder seguir generando fuentes de trabajo y para mantener este modelo industrial, que era el que en definitiva se quería implementar. No quería que todos los empleados fueran empleados públicos, sino que fueran empleados de empresas privadas, por lo cual hubo que hacer un cambio de la política económica en este segundo plan quinquenal. Sin embargo, con estas balanzas de pagos negativas, con una caída del salario real por inflación y con una falta de cohesión interna porque tenían problemas dentro del mismo partido peronista, situaciones, el modelo de sustitución de importaciones se ve un poco agotado. Aquí tenemos algunos datos duros. Ustedes van a ver cómo el crecimiento del PBI se produce de manera muy importante en los primeros años para luego tener aquí en todo este periodo una situación de una recesión, ¿no es cierto? O sea, aquí veríamos una recesión claramente. Para empezar luego a recuperarse luego de la aplicación, como les decía, del modelo ortodoxo de ajuste. Básicamente lo que se hizo a partir de acá fue un modelo de ajuste. Las reservas internacionales, por supuesto, cayeron y el índice de salarios reales, que yo tomo como base el año 1945, base 100, en realidad yo no, sino la CEPAL y Mario Rapoport, fueron creciendo hasta llegar a su máximo nivel en 1949, para luego perder valor con respecto a este máximo que llegó. Por eso hubo también un descontento dentro de los mismos integrantes del partido. Llegamos hacia la crisis. ¿Por qué se produce esta crisis? Bueno, básicamente lo que venimos hablando. Una recuperación de Europa, lo que hizo que los precios de los commodities bajaran, una caída de nuestras reservas, según lo vimos en los números duros, una sequía que tampoco ayudó a mantener la balanza de pagos positiva, una balanza de pagos negativa justamente, aumento de la inflación como agotamiento del modelo, descapitalización, que era un factor limitante, por lo cual tuvimos que recurrir a las inversiones extranjeras, un endeudamiento y la creación, que ya venía desde el momento cero, de una fuerte lucha entre peronistas y antiperonistas. Producto de esta crisis se produce la Revolución Libertadora del 55. Nos vemos en un próximo video donde vamos a tratar el desarrollismo y Frondizi como su principal exponente. Adiós.